Bienvenidos a El Debate, un espacio donde analizamos rigurosamente diferentes perspectivas sobre textos fundamentales para profundizar en su comprensión. Y bueno, hoy tenemos una discusión que verdaderamente nos lleva a la raíz de cómo entendemos nuestra propia naturaleza. Sabes, generalmente cuando la gente se enfrenta a un problema grave, digamos, y busca un diagnóstico médico, existe esta expectativa innegable de precisión absoluta. Claro, como si fuera ingeniería pura, todo muy medible. Exacto, tal cual. O sea, te quiebras el brazo, vas a urgencias, te sacan una radiografía y la imagen te muestra esa línea blanca y dentada en el hueso. Es innegable. El médico simplemente la señala con un bolígrafo y te dice, mira, ahí está el problema exacto, eso es lo que hay que arreglar. Y bueno, esta es la escayola que vamos a usar. Sí, es un sistema binario. O está roto o no está roto. Así es una relación súper limpia de causa y efecto. Y resulta profundamente reconfortante, porque a los seres humanos nos encanta que las cosas sean visibles. Queremos que sean medibles y que dependan de pasos mecánicos lógicos para solucionarse. Prácticamente queremos una fórmula. Fíjate que el problema con esa mentalidad es que cuando das un paso fuera de la clínica y entras en el terreno de la condición espiritual humana, esa máquina de rayos X ya no es suficiente. Analizar cómo el ser humano responde a la evidencia de lo divino, o sea, cómo procesa la verdad y cómo toma decisiones morales, nos mete de lleno en un terreno muchísimo más turbio. Totalmente de acuerdo. Es muy complejo. No puedes simplemente señalar una radiografía del alma y esperar que una fórmula mecánica, paso 1, paso 2, arregle el problema. Absolutamente. Y ese contraste es el terreno exacto de nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en el texto del Evangelio de Mateo, específicamente el capítulo 11, y este texto marca una transición verdaderamente asombrosa en las Escrituras. Es un giro tremendo en la narrativa. Lo es, porque en los capítulos anteriores vemos a Jesús sanando, enseñando con mucha autoridad, enviando a sus discípulos. Pero aquí en Mateo 11 pasamos de enfrentar una duda profunda y presenciar, advertencias de juicios sumamente severas, a escuchar una de las invitaciones más tiernas y universales de toda la Biblia. Y ahí es donde entra la discrepancia central que vamos a examinar hoy, ¿verdad? Exactamente, la pregunta central es esta. El mensaje central de Mateo 11 enfatiza la absoluta soberanía de Dios al revelar el reino puramente por su gracia, demostrando la incapacidad del hombre o subraya principalmente la responsabilidad humana de responder activamente, arrepentirse frente a la evidencia y someterse a la obediencia. ¿Es una tensión monumental? Sí que lo es. Y mi postura como defensor de la primera idea es muy clara. Estoy seguro de que este capítulo es una exposición majestuosa de principio a fin de la gracia soberana de Dios. El texto demuestra para mí, de forma innegable, que el ser humano está fundamentalmente ciego y muerto a las realidades espirituales, y esto sin importar cuánta evidencia física tenga enfrente. Entiendo tu punto, pero... Y solo para cerrar la idea, el descanso final que Cristo ofrece se otorga precisamente porque el hombre es totalmente incapaz de ganarlo. Es una obra donde la revelación desciende exclusivamente por la voluntad del Padre, y es Cristo quien asume todo el mérito y toda la carga por nosotros. No hay fórmula humana que nos salve. Bueno, yo defiendo la postura diametralmente opuesta. O sea, estoy segura de que leer este pasaje como un simple decreto de rescate donde el ser humano es nada más que un receptor pasivo, francamente vacía de significado casi todo el capítulo. El énfasis aquí recae de manera muy poderosa y muy urgente en la responsabilidad humana. Pero ¿cómo lidias con la gracia previa entonces? Es que no la niego. Pero el texto nos habla constantemente de la disposición del corazón frente a esa revelación. Destaca la exigencia moral, o sea, el arrepentimiento frente a pruebas innegables, y culmina llamando al hombre a una obediencia muy activa mediante la toma de un nuevo yugo. Yo no veo a un ser humano inerte aquí. Veo a un ser humano al que se le exige una respuesta valiente y súper decisiva. Mira, si queremos entender quién lleva verdaderamente el peso de la acción en este pasaje, tenemos que ir directo al eje central teológico del capítulo. Y esto ocurre cuando Jesús levanta la mirada al cielo
en los versículos 25 y 26, él dice algo que francamente debería paralizar cualquier intento de jactancia humana. ¿Te refieres a la oración al Padre? Sí, exacto. Él dice, Te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, detengámonos ahí. Esa frase final, porque así te agradó, destruye por completo la noción de que el conocimiento de Dios es una conquista de nuestro intelecto o de nuestro esfuerzo moral. De acuerdo, es la voluntad del Padre. Pero Pero piensa en esto, el reino está activamente escondido de aquellos que tienen la mayor capacidad analítica y teológica, que son estos sabios. ¿Y a quién se le revela? A los infantes, a los que no tienen ningún estatus ni capacidad. ¿Y por qué sucede esto? No porque el niño haya hecho algo meritorio, sino por la pura, inescrutable y bondadosa voluntad del Padre. La revelación no es una colaboración a partes iguales, es un acto unilateral de Dios que irrumpe en nuestra oscuridad. fíjate que entiendo perfectamente por dónde vas. Pero aislar el versículo 25 y convertirlo, digamos, en el lente exclusivo para leer todo lo demás, me parece un error metodológico importante. Tienes que leer cómo llegamos a ese versículo. A ver, explícame eso. Si observas la progresión narrativa, desde el versículo 1 hasta el 24, la urgencia de la respuesta humana es innegable. Piensa en la severísima reprensión que Jesús lanza a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Él les dice en la cara que si los milagros que se hicieron en ellas se hubieran hecho en Tiro y Sidón, Las ciudades paganas antiguas. exacto, esas ciudades que eran famosas por su perversidad, él dice que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. O sea, esto no es un detalle menor. Establece una clarísima e ineludible responsabilidad moral. El juicio eterno recae sobre estas ciudades judías, no por un decreto arbitrario que los dejó ciegos desde el cielo, Entonces, ¿por qué? porque tuvieron la evidencia empírica frente a sus propios ojos, vieron el poder de Dios en sus calles y tomaron la decisión moral muy consciente de rechazarla. Y por eso, cuando llegamos a la famosa invitación final, ojo ahí, no vemos mandatos pasivos, vemos verbos imperativos. Vengan, lleven, aprendan. Jesús los está llamando a abandonar activamente un sistema corrompido, y a someterse a una nueva forma de vida. Es discipulado puro y duro. Problema con esa perspectiva, y te lo digo con todo respeto, es que asume que la voluntad humana natural es neutral, como si el ser humano solo estuviera esperando recibir suficiente información para tomar la decisión correcta. Y el inicio del capítulo nos muestra que incluso los más grandes titubean frente a la evidencia si no están anclados en algo externo a ellos mismos. Te refieres a Juan el Bautista, imagino. Por supuesto, antes de hablar de las ciudades rebeldes, Mateo nos presenta a Juan. Juan está encerrado en la prisión de Maqueronte. Es un calabozo asfixiante, oscuro, cerca del Mar Muerto, y él está bajo esta paranoia asesina de Herodes Antipas, enfrentando una decapitación inminente. Es una crisis brutal, sin duda. Totalmente. Desde esa oscuridad psicológica y física, el hombre que antes gritaba a los cuatro vientos, «He aquí al Cordero de Dios», ahora envía a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y quienes nos escuchan probablemente entiendan esa crisis profunda. Es lo que pasa cuando las cosas no salen como esperabas. Sí, es una fragilidad muy humana. Exacto. Y aquí, permíteme ofrecerte una analogía. La fe de Juan en esa celda es como un ancla de un barco. O sea, un ancla no tiene absolutamente ningún valor por el peso del metal del que está hecha, ni por lo mucho que el marinero la pule todos los días. Su único valor real radica en la solidez del lecho marino al que se aferra. Interesante. Porque si la lanzas a un pozo de arena movediza, el barco se hunde igual. En su duda, Juan no necesitaba esta solución moderna de esfuérzate por creer más o busca la fuerza en tu interior. Necesitaba que su ancla tocara la roca sólida de una realidad objetiva. Y fíjate en cómo responde Jesús. Le recuerda los milagros.
Sí, pero no lo reprende por dudar. Simplemente expone las obras, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. O sea, está citando palabra por palabra las profecías del profeta Isaías en el capítulo 35. Le está diciendo, la evidencia de mi obra terminada es el fundamento. Tu fe debe descansar en lo que Dios ya ha hecho, no en tu propia capacidad de mantenerse firme. Mira, tu analogía del ancla es súper ilustrativa, de verdad, pero falla en un punto fundamental que no podemos ignorar. El marinero tiene que tomar la decisión consciente de arrojar el ancla por la borda. Juan, en medio de su terrorífica crisis existencial, tuvo que enviar a sus discípulos. Hubo un movimiento decisivo ahí. Pero fue una reacción de desesperación. Sí, pero tomó acción para buscar la verdad en lugar de dejarse consumir por el cinismo en esa celda. Y lo que me parece más contundente contra tu argumento de la pasividad es cómo cierra Jesús su respuesta a Juan en el versículo 6. Ajá, la advertencia final. Exacto. Le dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa es una bienaventuranza condicional. Pone el peso directamente sobre los hombros de Juan. Jesús le presenta los hechos proféticos de Isaías 35, sí, es verdad, pero le deja a Juan la responsabilidad ineludible de interpretarlos correctamente. Pero la interpretación requiere ayuda divina. Piensa en el contexto. Juan esperaba un Mesías que llegara, digamos, con el hacha en la mano para talar a los romanos y a todos los corruptos. Y de pronto Jesús estaba sanando campesinos. Eso frustra cualquier expectativa humana. Por eso Jesús le advierte que hay un peligro real de escandalizarse por los métodos de Dios. Hay un elemento crítico, de voluntad y de decisión moral en no permitir que nuestras expectativas teológicas frustradas nos hagan tropezar. Bueno, no dudo que Juan tomó acción al enviar a sus discípulos, pero creo que estás mal interpretando la naturaleza de ese tropiezo. Para entender el versículo 6 a fondo, tienes que contrastar la duda honesta y frágil de Juan con la incredulidad obstinada, dura como el granito, de las ciudades de Galilea en los versículos del 20 al 24. A ver, desarrolla esa idea. Aquí radica una tensión que, a mi parecer, destruye el argumento del libre albedrío autónomo. Corazín, Betsaida y Capernaum vieron exactamente los mismos milagros de Isaías 35 que consolaron a Juan. Exactamente los mismos. Vieron a los ciegos recuperar la vista, presenciaron cómo los paralíticos se levantaban, comieron el pan multiplicado. Tuvieron toda la evidencia, sí. Tenían toda la evidencia empírica y visual posible. Sin embargo, el texto nos dice claramente que no se arrepintieron. ¿Y qué nos demuestra esto de forma irrefutable? Pues que la mera exposición a la evidencia externa, por más milagrosa y espectacular que sea, no tiene el poder de cambiar un corazón de piedra. El ser humano natural, o sea, debido a su condición de ruina espiritual, siempre va a encontrar una manera de suprimir la verdad. Por eso, inmediatamente después del juicio a estas ciudades, Jesús exclama, «Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas». Aquí vemos la dinámica real. La erudición y los milagros no salvan a nadie por sí mismos. Pero no puedes decir que Dios no les dio la oportunidad. Si Corazín no se arrepintió, no fue porque les faltó evidencia o capacidad de razonamiento lógico, fue porque la revelación salvífica interna, la que de verdad cambia la naturaleza del corazón, es una prerrogativa absoluta del Padre. Y Él no acompañó esa evidencia física con el milagro de abrir sus ojos espirituales. Ver físicamente y ver espiritualmente son dos categorías completamente distintas en este pasaje. Ojo ahí, porque me parece teológicamente muy peligroso sugerir que Dios simplemente ocultó la verdad de estas ciudades de manera arbitraria, como si no tuviera ninguna relación con la postura moral de las mismas. Por supuesto que acepto la soberanía del Padre. O sea, el versículo 27 es clarísimo en que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero hay un pero. Claro que lo hay. Tenemos que introducir un matiz crítico sobre el vocabulario que Jesús utiliza. A quienes se les esconde y a quienes se les revela. Jesús dice que se ocultó a los sabios y se reveló a los niños. La palabra griega, nepioi. Sí, los pequeños. Ahora, ¿quiénes son estos sabios en el contexto del primer siglo? No son filósofos atenienses o intelectuales neutrales.
Son los fariseos, los escribas, líderes religiosos, envueltos en un profundo orgullo y en una enorme autosuficiencia. Creían que su conocimiento de la ley los hacía superiores. Dios esconde la luz de aquellos que, en su arrogancia y soberbia, deciden cerrar los ojos primero. Entiendo la distinción, pero Déjame terminar este punto. Por otro lado, la pequeñez de los nepioi no es simple ignorancia. Implica una profunda ausencia de pretensión. Implica, una dependencia desesperada que reconoce su propia bancarrota espiritual. El juicio sobre Capernaum fue absoluto y perfectamente justo, no porque Dios les haya negado un pase mágico al cielo, sino porque su rechazo nació de su propia arrogancia al tener frente a ellos a Dios encarnado. Por lo tanto, yo argumento que la revelación divina, aunque es soberana, responde al trato justo de Dios. Él resiste activamente a los soberbios, pero da gracia a los humildes. el enorme problema lógico con ese argumento, fíjate, es que terminas invirtiendo el orden de los factores. Y al hacer eso, francamente, destruyes la gracia. ¿Por qué lo dices? Piensa en las implicaciones de lo que acabas de decir. ¿Acaso el hombre caído, muerto en sus delitos, tiene la capacidad de generar su propia humildad genuina para hacerse digno de que Dios le revele el reino? Porque si eso es cierto, entonces la humildad se convierte en la nueva obra meritoria. O sea, te salvas porque lograste ser un poco más humilde que el fariseo de al lado. No lo veo como una obra, sino como una rendición. Pero sigue siendo algo que tú produces. La belleza inigualable de Mateo 11 es que desarraiga cualquier base de jactancia humana. Y esto se hace cristalino cuando llegamos al clímax del capítulo, los versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tenemos que detenernos a entender de qué carga está hablando Jesús aquí. Del yugo de la ley, por supuesto. Exactamente. Esto conecta directamente con los sabios que mencionabas. En el contexto judío, la carga no era el estrés laboral de ir a trabajar al campo. El yugo era la sujeción a la interpretación fariseica de la ley mosaica. Eran los 613 mandamientos originales sepultados bajo miles de tradiciones orales. Reglas sobre cómo lavarse las manos, cuánto caminar en el día de reposo. El pueblo estaba aplastado, asfixiado bajo la demanda de haz esto perfectamente y vivirás. Y nadie podía cumplirlo. Nadie, el ser humano por su naturaleza caída, jamás puede lograrlo. Entonces Jesús interviene con una promesa incondicional, yo los haré descansar. Esto es imputación pura. Déjame explicártelo así. Es como si alguien nos escuchara hoy sintiendo el peso de estar en bancarrota moral. Se presenta al banco divino con una deuda de miles de millones, sabiendo que merece la prisión. Ajá. Y de repente, el cajero le muestra que su saldo está en 0. ¿Cómo pasó eso? No porque el deudor trabajó más duro o fue suficientemente humilde, sino porque alguien con fondos infinitos, un sustituto perfecto, transfirió su récord intachable a esa cuenta y asumió toda la deuda. El descanso prometido proviene de saber que Cristo ya cumplió cada jota y cada tilde de la ley moral en nuestro lugar. Descansamos en una justicia ajena, no en la nuestra. Sí, es una ilustración del banco muy emotiva, de verdad, pero recorta severamente la realidad de lo que Jesús está diciendo. No te compro esa idea de pasividad total, porque en tu intento de exaltar la obra sustitutoria de Cristo, que es hermosa, estás silenciando los mandamientos directos que le siguen. Vengan a mí es solo el comienzo. Pero es la base de todo. Sí, pero inmediatamente después, en el versículo 29, él dice textualmente, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. O sea, Jesús no dice, quítense el yugo de los fariseos y acuéstense a dormir porque yo ya hice todo el trabajo. Un yugo, histórica y agronómicamente, es un instrumento masivo de madera. Está diseñado específicamente para unir a dos animales de tiro con el propósito de arar un campo. Es un instrumento de trabajo arduo. Pero él dice que su yugo es fácil. Claro, el descanso prometido en este pasaje es un descanso para el alma, sí. Pero fíjate bien, se encuentra dentro del yugo de Cristo. Trabajando. No es el cese del esfuerzo moral, ni la erradicación inmediata de nuestra lucha contra el pecado. Es el descanso que se encuentra en la sumisión obediente a un maestro que es manso y humilde de corazón. Aprender de él no es una transferencia bancaria instantánea. Es un proceso de discipulado constante,
Requiere nuestra participación activa, nuestra disciplina, nuestra vigilancia diaria en ese campo compartido. La carga es liviana en comparación con el legalismo rabínico, sí, porque la llevamos junto al Creador del universo, pero sigue siendo un llamado innegable al discipulado activo, no a la inercia espiritual. Mira, admito totalmente que el yugo implica instrucción y discipulado. No estoy negando la vida cristiana activa. Pero te falta considerar la mecánica fundamental de cómo funcionaba realmente un yugo agrícola en el mundo antiguo. A ver, O sea, ningún agricultor del primer siglo con 2 dedos de frente ponía a 2 bueyes jóvenes, débiles e inexpertos bajo el mismo yugo. La práctica estándar era unir a un buey viejo, inmenso y extraordinariamente fuerte con un buey joven y débil que apenas estaba aprendiendo. sí, eso es históricamente correcto. ¿Y sabes qué sucede físicamente bajo esa madera? El buey fuerte es el que absorbe absolutamente todo el peso del arado. Él rompe la tierra dura, él hace la fuerza de tracción monumental. El buey joven, que está atado al mismo yugo, simplemente camina al lado. Va aprendiendo el paso, guiado por la fuerza del mayor. Su cuello casi ni siente la fricción. Es una buena imagen. Por eso Jesús dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es porque las demandas de santidad de Dios hayan disminuido, ni porque nosotros de repente nos volvamos lo suficientemente fuertes para arar la tierra de nuestra propia santificación. Es liviana porque Cristo es el buey mayor. Es Él quien verdaderamente tira del arado. Él asume el peso aplastante de las exigencias divinas. Sí, estamos bajo el yugo de la obediencia, pero la fuerza motriz, de principio a fin, es su gracia precedente e inagotable. Nosotros solo aprendemos a caminar a su ritmo porque Él nos sostiene. Esa mecánica del yugo fuerte y el yugo débil es brillante para entender la compasión de Cristo. Lo reconozco, es una imagen hermosísima. Pero fíjate que incluso en la profundidad de tu propio ejemplo hay una realidad ineludible. El buey joven tiene que caminar. Claro, avanza. Exacto. Si el buey joven decide echarse al suelo, cruzarse de brazos o resistirse, el yugo deja de ser un instrumento de aprendizaje y se convierte en algo que lo arrastra y lo lastima. La gracia, por más inmensa y sostenedora que sea, no anula nuestra agencia humana. El llamado al arrepentimiento que vimos en las ciudades de Galilea sigue siendo una advertencia candente. Pero requiere esa gracia para responder. Sí, pero rendir nuestro orgullo intelectual para volvernos pequeños como niños requiere una voluntad humana que se doblega a sí misma en arrepentimiento. Acercarnos a Cristo en nuestra fragilidad requiere el acto más valiente que podemos hacer, que es despojarnos intencionalmente de nuestros propios méritos para tomar su yugo. El descanso es un regalo divino, ciertamente, pero es un regalo que solo se desempaca y se experimenta dando pasos reales de obediencia a su lado cada día. ¿Sabes? Escuchándote, creo que vamos llegando al núcleo mismo del desafío que presenta este texto. Si miramos la totalidad de Mateo 11, veo que la gracia precedente es el cimiento absoluto que sostiene todo el edificio. Desde sostener a Juan el Bautista en su hora más oscura, mediante la promesa profética, hasta la soberanía del Padre para dar vista a los ciegos espirituales. Y capacitar a los agotados. Exactamente, capacitar a los agotados para siquiera desear acudir a Cristo. Es en esencia un testimonio profundo de que la salvación, el entendimiento verdadero y el alivio del alma no dependen de nuestro coeficiente intelectual ni de nuestro currículum de decisiones morales. Todo depende exclusiva y maravillosamente de la voluntad del Padre y de la obra exhaustiva y terminada de Cristo. Y sin embargo, yo concluiría diciendo que la profundidad insondable de este pasaje reside precisamente en que sostiene esa inmensa gracia sin disolver ni en lo más mínimo nuestra urgencia de responder. Nos confronta con un Dios soberano que no trata a los seres humanos como marionetas inanimadas, sino como agentes morales responsables ante la luz que reciben. Es una tensión real. Muy real. Las advertencias de juicio son reales, y la necesidad de abandonar nuestra autojustificación para tomar su yugo es una exigencia diaria. La belleza de Mateo 11 es que no nos permite refugiarnos en excusas fatalistas ni tampoco en el orgullo religioso. Me parece que estamos frente a dos realidades que, desde nuestra perspectiva humana y finita, son como los dos rieles paralelos de las vías de un tren.
O sea, a nuestros ojos parece que nunca van a tocarse, pero ambos son indispensables para que el tren avance. Me gusta esa analogía. Por un lado, tenemos una soberanía divina incuestionable, la única con poder real para resucitar corazones muertos y otorgar verdadero descanso, y por otro, una invitación genuina y tierna que hace al ser humano responsable de su respuesta. Quienes buscan en la Biblia una fórmula matemática sencilla para resolver esta paradoja, probablemente se van a frustrar. Seguro que sí. No es un libro de fórmulas. Pero esto nos devuelve al punto de partida de nuestra plática de hoy. La condición humana no es un hueso roto que se arregla con una simple escayola mecánica. Es un agotamiento terminal, es una bancarrota del alma. Y afortunadamente, este texto nos muestra un Salvador que expone nuestra incapacidad con honestidad, asume el peso aplastante del yugo por nosotros y luego nos extiende la mano diciendo: «Camina a mi paso y te enseñaré cómo se siente el verdadero descanso». Y la pregunta indespeable que queda sobre la mesa, vibrando para cualquier persona que se detenga a examinar seriamente estos versículos hoy, es esta. Frente a la inmensidad de esa gracia comprobada y ante una autoridad tan tierna, ¿qué vamos a hacer con ese orgullo sofocante que aún nos impide inclinar la cabeza para pasar por debajo de su yugo? Es una pregunta excelente para dejar resonando en nuestras mentes. La riqueza textual de las Escrituras destruye nuestras categorías prefabricadas y siempre nos invita a seguir examinando estos pasajes por nosotros mismos. Nos desafía a descubrir capas más profundas de significado, sin cometer la arrogancia de pensar que hemos agotado su inagotable verdad. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta nuestro próximo encuentro.